Inmediatamente nos conectamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él está en la línea telefónica, ha sido ministro de Relaciones Exteriores y es un especialista en política internacional, como ustedes saben. Miguel Ángel, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días, amigo de Exitosa. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se va a resolver el caso de Sergio Tarache, mi querido Miguel Ángel? Porque ha ocurrido un hecho insólito, es decir, se le captura en Colombia, país que estaba atravesando en su intención de fugar de regreso hacia Venezuela, porque como se sabe él es de origen venezolano, pero en el momento que lo capturan en Colombia no tenía detención dictada en el Perú, recién se ha dictado antes de ayer o antes de ayer. Es una situación absolutamente insólita. ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, fíjate, primero, con lo último que salió del Perú, como cualquiera de su casa, revela y confirma la desidia en la tramitología judicial, la falta de rapidez, cuando hay una persona con las evidencias incontrastables de este feminicida, debieron tomarse todas las alertas. Entiendo que hay una medida disciplinaria para ver por qué no se prohibió la salida del país. Pero lo cierto y real es que ya se encuentra en Colombia y la expulsión no da ningún resultado. No funciona. Colombia no ha decidido la expulsión y la expulsión debió darse ni siquiera conforme la ley internacional, sino la propia ley colombiana, que dice de manera indubitable de que ante una situación de esta naturaleza por un extranjero configura un riesgo para las mujeres y para la sociedad colombiana. No se ha producido esta expulsión, hay un entrampamiento, agrega, suma de que la relación bilateral es de un nivel intermedio, no hay fuerza para conseguir el objetivo. El encargado de negocios del Perú en Colombia seguramente hace lo que puede, pero como conversábamos contigo, nunca va a tener la fuerza para llamar por teléfono al ministro del Interior de Colombia como si fuera un embajador. Tú sabes, hablo sobre la base del realismo político y el pragmatismo. Y yo me resisto a creer de que Gustavo Petro, a quien sabes que como critico, ¿no es cierto?, no quiera permitir el proceso de expulsión, porque no es un asunto diplomático, sino enteramente criminal, policíaco. Ahora, ya fue detenido, claro, y eso es lo que ahora, ahí es donde tenemos que operar. Miguel Ángel, yo te llamaba la atención sobre esta situación absolutamente insólita, es decir, este hombre quema a una mujer, el hecho es conocido públicamente, esta pobre joven está entre la vida y la muerte por unas horas hasta que finalmente fallece, y él sale del país, pero en el momento que sale no tenía impedimento de salida del país, por increíble que resulte. Y luego, cuando es detenido en Colombia por toda la campaña, incluso se pone una recompensa por su captura, no tenía orden de detención judicial. O sea, ¿cómo es posible que ocurra algo así? Bueno, como te decía, pues, Nicolás, inicialmente hay mucho descuido, mucha desidia. Se habla, en verdad, se dicen muchas cosas, pero en lo objetivo y material no damos en el clavo en las cosas de enorme sensibilidad. Hubo una peruana que fue quemada viva, rociada con combustible por un extranjero que ha acometido y debería venir al país, ser traído para que pague cadena perpetua, y esto es una entera responsabilidad de la autoridad nacional. Yo no estoy persuadido de que sea un asunto que deberíamos imputárselo a Migraciones propiamente dicho. No. Migraciones actúa sobre la base de las decisiones que se tomen en el fuero jurisdiccional. Seamos claros. Acuérdate cuando el ex magistrado que hoy está en España huyó, escapó, se lo imputaron todo al ex superintendente
Sevilla, De migraciones. Aquí hay un asunto judicial, policíaco, pero sobre todo fiscal judicial, que debió determinar la alerta para que Migraciones actúe. Es muy fácil echarle está claro. Está claro, Miguel Ángel. Ahora, ¿cuál es la salida? Porque regálanos unos minutos más de tu tiempo, por favor, mi querido Miguel Ángel. Tenemos que ir a la pausa y yo creo que este tema es bien importante para terminar de redondearlo. Por favor, te pido que nos esperes en la línea. Regresamos contigo conversando con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, especialista en temas internacionales, sobre el caso de Sergio Tarache, este feminicida que le prendió fuego a una joven de solo 18 años que finalmente terminó acabando con su vida. Lo increíble es que este hombre, huyendo de la justicia y de sus propios actos, cruzó la frontera con rumbo a Venezuela, su país de origen, pero no tenía impedimento de salida del país cuando salió del Perú. Y fue capturado en Colombia por la campaña que se hizo en relación a este tema y por las alertas que emitió la Policía Nacional, pero resulta que en el momento que lo capturaron, no tenía orden de detención en el Perú, que recién se ha dictado cuando ya estaba detenido en Colombia, felizmente confesando y reconociendo su crimen. Y estamos entrampados en una situación muy complicada, porque la relación, como acaba de contarnos o recordarnos Miguel Ángel Rodríguez Mackey, digamos que es de mala para abajo con el gobierno de Colombia en este momento. ¿Cuál es la salida, Miguel Ángel? Fíjate, Nicolás, en una situación como esta que ya hemos delimitado, criminal policíaco, y como está entrampado, lo que hay que hacer es levantar el teléfono y, dado que la expulsión como la deportación caen en el escenario del derecho internacional, la canciller de la República debería llamar a su par colombiano, a Álvaro Leiva, y esa movida política sopesará, a mi juicio, para que se pueda desentrampar lo que estamos viendo en estos momentos. El momento político para un caso que ya es mediático, que impacta, distrae y por supuesto promueve una serie de secuelas en la opinión pública, debe llevar adelante por parte del reflejo internacional de la Cancillería, para que, no siendo un asunto, por favor, diplomático, en el nivel que tiene de empoderamiento el máximo representante de la diplomacia peruana con la colombiana, puedan llegar a este nivel de acuerdos para propiciar, para agilizar. Mira la fuerza que a veces no tienen ni siquiera los ministros del Interior, que podría hacerlo el peruano con el colombiano. La política exterior, la política internacional juega un factor, pero insisto, que no se crea que si lo hace es un asunto diplomático, pero el nivel político lo impulsa. Yo creo que es el único formato, Miguel porque Ángel, todas las evidencias son incontrastables. Es verdad, y con esto te doy pase, Nicolás, perdóname, que la expulsión es enteramente un acto soberano y su calificación para realizarla y consumarla corresponde a Colombia. Eso es verdad. Estamos en manos de Colombia. Bueno, pero hay que persuadir a Colombia, que se ha pegado siempre a una tradición de respeto a la mujer, de combate a los feminicidios, etcétera, pues que hay este correlato finalmente que todos queremos en una política internacional, o si quieres una subregional andina que valore a la mujer. Un gesto colombiano de esa naturaleza, por ejemplo, puede ser incluso un espacio para abrir una ventana y recobrar, empezar a crear los vasos comunicantes para una relación peruano-colombiana,
deteriorada por los jefes de Estado o en el nivel presidencial. Por eso es que lo que correspondería estratégicamente sería el peldaño que sigue. Los cancilleres podrían perfectamente entrar en sintonía, porque la relación entre cancilleres no se ha acabado. Es el vaso comunicante que pero Miguel mantener Ángel, esta relación. Sí. es decir, el procedimiento de la expulsión podría ser a Venezuela. ¿Existe esa posibilidad, considerando que Tarache es ciudadano venezolano? Sí, existe la posibilidad, porque la expulsión del gobierno del Estado receptor es, si quieres, a la Luna, a Marte. Esa es una decisión del Estado, pero no debería hacerlo hacia Venezuela, porque si no Colombia consumaría, ¿no es cierto?, una complicidad con la impunidad. Lo correcto es que Colombia lo expulse hacia el Perú para que pague cuitas, para que pague lo que ha hecho nuestro compatriota. Miguel Ángel, acá, o sea, tú has llamado la atención sobre la importancia que ha tenido en Colombia durante las últimas décadas la reivindicación de los derechos de la mujer, la oposición a la violencia contra las mujeres. Es más, parte de la explicación de la victoria electoral de Petro en Colombia tiene que ver con el hecho de la participación de las mujeres en la plancha, en la campaña, y el respaldo del movimiento de mujeres en Colombia. Es decir, el señor Petro no puede ir contra lo que es el ADN de lo que se supone es su movimiento, ¿no es verdad? Ahora, hay un factor acá adicional. Están en Colombia los padres de Catherine, acompañados de la doctora Rosario Zacieta. Y esto, ¿tú crees que puede ser un factor importante? Es decir, que los padres de una criatura asesinada por este energúmeno le estén pidiendo al gobierno, y en este caso al presidente Petro, que expulse a este hombre hacia el Perú para que enfrente la justicia. ¿Eso puede ser un factor determinante o no? En términos políticos. Fíjate, Nicolás, en estos momentos en que todo está hipersensibilizado por el tema de nuestro compatriota quemada viva y luego fallecida, como está todo hipersensibilizado, todo puede coadyuvar, pero fíjate además que todos estos factores de la familia, etcétera, pueden ayudar a crear esa subjetividad y esa sensibilidad. Pero tenemos que ser más claros. A mí me gusta trabajar en el realismo político. Si no hay un sopeso del nivel político que corresponde, por ejemplo, ¿por qué no se habla con Francia Márquez, que esa vez que la vi, la escuché hablar en Bogotá, aquel día en que asumió Petro la presidencia? Yo era canciller, me estrenaba como canciller, la vi muy hipersensibilizada por el tema mujer, todo su discurso. Bueno, una llamada hacia ella. O sea, hay que ser creativos, porque estas cosas son relaciones humanas interestatales. No podemos dejar que todo quede en la voluntas gentium de la propia familia. Tenemos que actuar. No podemos esperar que solamente Colombia tome una decisión. Va a seguir pasando el tiempo, y el hecho mismo de que no se produzca la expulsión, primero nos deja sin piso. Segundo, nos recrea una suerte de impunidad permanente sobre quien ha llevado adelante este acto de salvajismo humano, y lo está confirmando y recrea una ejemplificación que podría ser hasta reiterada, creyéndose que no va a pasar nada. Hay que actuar, y creo que si el nivel político peruano no lo hace, entonces tiene que haber cambios, pues, porque la diplomacia, la política, etcétera, están al servicio de la gente. Los policías peruanos que están en Bogotá tienen un coto, por más buena voluntad que tengan, y los fiscales también. Hay que actuar políticamente. La expulsión es una decisión política. Está clarísimo. De un asunto criminal, policiaco. Hay que actuar en ese nivel, y creo que, como siempre, estamos
falto de reflejos con un asunto que ya lleva varios días cobrando toda la atención de peruanos y colombianos y de toda la subregión. Miguel Ángel, te agradezco muchísimo por esta comunicación, como siempre. Ha sido muy gentil y muy claro. Muy claro. Muchas gracias. Miguel Ángel Rodríguez Baqué, internacionalista, ha estado con nosotros en la línea.